Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. Vamos a tocar el tema de las 70 naciones que hubo en su origen en la tierra. Vamos a entender ahorita que esta entidad, Jehová, se le dio para que administrara una de las 70 naciones que habían en la tierra. Esta entidad, Jehová, se dio a la tarea de conquistar los otros pueblos para que no hubiese memoria de otros sembradores como él, ¿correcto? Porque él vino a sembrar la raza hebrea acá. Para que no hubiese memoria de otros sembradores como él. Y por eso le dio a este pueblo que conquistara a otros pueblos, derribara sus altares y quebrara sus imágenes para que no hubiese memoria de otros dioses como él. Recuerden que es un Dios celoso y siempre le decía a Israel para que no le sirviera a dioses ajenos. Tenía miedo que Israel lo dejara porque las otras entidades de los otros dioses son más bondadosas que él. Entonces temía que Israel se enamorara de los otros dioses o los otros sembradores de las otras naciones. Por eso vamos a mirar, chequeen ustedes en sus casas Génesis 10 y cuenten las naciones que hay allí, porque son 70 naciones. Ahí están todas las naciones que hoy conocemos y en la medida que va desarrollándose los siglos, se subdividen otras naciones de las naciones primarias, pero originalmente eran 70. Coincidencialmente, 70 era el número de los hijos de Israel que entraron a Egipto. Cuando Jacob llega a Egipto, contando con Jacob, eran 70 miembros de su familia. Vamos a Génesis 46. Y ahí nos dice de esas 70 familiares que salieron del lomo de Jacob, incluyéndolo a él. Entonces vamos a Génesis capítulo 46, versículo 27. Y dice así: los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Entonces recuerden, 70 naciones originalmente y luego Jacob entra a Israel con 70 personas. Coincidencialmente es el mismo número. Vamos a mirar que a este Jehová de las 70 naciones solamente se le dio una porción. Vamos a mirar esto. Recuerden que el Altísimo es uno, ¿no? Y Jehová es otro. Deuteronomio capítulo 32, versículo 8, dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, recuerden las 70 naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, lo dividen en sus lenguas y en sus naciones, dice, estableció los límites de los pueblos, o sea, las fronteras de los países, según el número de los hijos de Israel, que eran 70 naciones. Versículo 9. Porque la porción de Jehová, o sea, la porción de esos 70, de esas 70 naciones, es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Entonces a Jehová le tocó una nación que es Israel. No le tocó las 70 naciones. Grábense esto. Versículo 9, nuevamente lo leo. Porque la porción de Jehová, o sea, la porción como si tomaras un pastel y lo cortaras en 70 pedazos, y la porción de Jehová es una que le tocó, y es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Él no es Dios de las otras naciones. Por eso cuando tú lees el Antiguo Testamento dice Jehová Dios de Israel, no dice Jehová Dios de todas las naciones. Quien es el Dios de todas las naciones es nuestro Padre, el Padre de todos nosotros, incluyendo el papá de este Jehová y el papá también de los hebreos. Entonces miremos esto, el versículo 10. Le halló en tierra de
de desierto, en yelmo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Está hablando del pueblo de Israel, esta entidad. Versículo 12. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Mira que siempre usa la expresión Dios extraño, porque los otros dioses son más bondadosos que él, y temía que Israel se enamorara de los otros dioses. Por eso vamos a Deuteronomio 7 y mira lo que le dice a Moisés, Deuteronomio 7 y el versículo 7. Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Recuerden, Jehová escogió ese pueblo, es la porción que le tocó. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestro padre, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón de Egipto. Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Escuchen esto. Los que lo aman y lo guardan sus mandamientos los bendice 1000 generaciones. Versículo 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con él, con el que le odia. En persona le dará el pago. Hace asesión de personas. Este es el Jehová Dios de Israel. Entonces, escoge este pueblo, ¿correcto? No porque fuera el más grande, sino el más insignificante, lo dice él mismo. Y entonces le dice: muchachos, no me sirvan a otros dioses ajenos, porque esos otros dioses ajenos, ustedes se pueden ir en pos de ellos. Tenían miedo de que se enamoraran de los otros dioses, porque son de más bondad que este individuo. Recuerden que este no perdonará. No perdonará. Éxodo 23:20. No perdonará. Tienen que oír su voz porque no los perdona. Por eso es que ahorita esta élite mundial, que son judíos, nos obligan a hacer muchas cosas que tú no quieres, incluyendo vacunarte o incluyéndote también el encerrarte en tu casa, porque este sujeto les manda a hacer eso, porque si ellos no lo hacen, este sujeto, el Dios de ellos, los mata. Entonces ellos tienen que hacer obligado estas cosas. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, ahí mismo, el versículo 1 al 5 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado, las destruirás del todo, dice. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Pónganle cuidado a este individuo, es genocida. Y no emparentarás con ella, era el miedo de él, o sigue siendo el miedo. No darás tu hija a sus hijos. Por eso la élite se casan entre ellos, los reyes, todos ellos son RH negativo, son de la misma familia. Ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, porque los dioses ajenos son mejor que este. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en fuego. Entonces manda a este pueblo a conquistar a los otros pueblos y a derribar la memoria de los otros sembradores o los otros dioses, digámoslo entre comillas, que les tocó a estas naciones y sembraron a estas naciones y las trajeron a este planeta. Entonces él, interesado en borrar la memoria de, digamos, de Zeus, de Tetzalcóatl, de Odín, de este otro, el de aquí de los incas. Bueno,
Bochica de los chichas, de aquí de Colombia, Bochica. Entonces, todas estas entidades que vinieron y sembraron a estos pueblos con su flora y su fauna, porque noten bien, el ser humano fue sembrado, pero no vinieron a esta tierra en el mismo tiempo. Algunos vinieron primero, otros después, y cuando venían, lo sembraban con su flora y con su fauna. Por eso hay animales que no se ven en otras partes del planeta. Ahorita con este globalismo que tenemos, puedes comer kiwi, pero no se da en tu país, o puedes comer, digamos, una granadilla o una granada, pero no se da en tu país. Puedes comer cualquier cosa, pero son frutas exóticas en tu país que no se dan sino en ciertas partes del mundo. Entonces, pero las razas vinieron y fueron sembradas por distintas entidades, mi querido amigo, y este sujeto, Jehová, tenía celos de los demás. Y por medio de conquista, porque primero empezó a conquistar con Israel, él empezó a adueñarse del planeta. Luego trabajó con los romanos y permeó el mundo conocido y vino a las Américas y llegó donde nuestros indios nativos y permeó también estas etnias por medio de conquista y puso sus catedrales encima de los templos que estos hermanos nuestros de acá de América tenían para borrar la memoria de sus dioses y autodenominarse Dios planetario Jehová. Entonces, por medio de conquista fue que empezó a ser reconocido en todo el planeta. Entonces, Dios, el Dios infinito, no tiene esa polaridad de conquistador, no tiene esa polaridad de guerrerista. Por eso los pueblos antiguos, cuando vieron que estos hebreos venían del cielo, porque ellos lo dicen en los protocolos de los sabios de Sion, y empezaron a ser atacados por ellos, decían que Marte era el dios de la guerra, porque ellos son de Marte. Y cuando empezamos en el planeta a hablar de extraterrestres, lo primero que los antiguos llamaban eran a marcianos, los marcianos. Porque esa es la memoria ancestral que tú tienes aquí en este planeta. La memoria está en tu ADN. Después vamos a estudiar bien eso. El ADN se va creando en la medida de tu experiencia. Entonces los antiguos decían los marcianos, ahorita se le dice extraterrestre, pero cuando estas entidades llegaron al planeta Tierra comenzaron a conquistar los pueblos. Entonces los antiguos pueblos decían Marte es el dios de la guerra, y como son 13 casas porque son 13 tribus. Recuerden que en el Antiguo Testamento cuando hablan de las 12 tribus no se contaba la tribu de Leví, siendo la Leví la número 13, o en Apocalipsis capítulo 7 cuando habla de las 12 tribus de Israel, no te muestran o no te mencionan la tribu de Dan, porque son 13. Entonces son 13 casas, de ahí que los antiguos decían martes 13, que ni te cases ni te embarques. En algunos países dice viernes 13, pero eso viene desde antaño, porque los antiguos le cogieron abuelo a estas entidades que vinieron de Marte y empezaron a conquistar a los pueblos, y esos son los que hoy nos gobiernan a nosotros. Son 13 familias, 13 casas que en cualquier momento, cuando tenga bastante documentación sobre esto, vamos a hablar de esas 13 familias que son todos judíos. Espero que les haya quedado claro este punto, mis queridos amigos y amigas. Bendiciones para todos. Shalom.